Pregunta número 931, relativa al cronograma previsto respecto a la puesta en marcha del Centro de Salud de Reynosa y cómo se va a llevar a cabo. Y pregunta número 932, relativa a si la Consejería de Salud cuenta con los informes técnicos necesarios y favorables para proceder a la apertura y puesta en marcha del Centro de Salud de Reynosa, presentadas por doña Paula Fernández Viaña, del Grupo Parlamentario Regionalista. Para formular las preguntas por el Grupo Regionalista tiene la palabra la señora Fernández. Pues gracias de nuevo, señora presidenta. Señor consejero, vamos a hablar del Centro de Salud de Reynosa. Voy a intentar hacer una cronología de los hechos y estoy segura de que va a coincidir con mi relato. El 6 de septiembre se cae una parte de la techumbre del Centro de Salud de Reynosa, al que todos llaman ambulatorio. El día 23 de septiembre tenemos un debate parlamentario, y aquí tengo el diario de sesiones, en el que le hace unas preguntas el Grupo Socialista y usted contesta que están pensando albergar las consultas en el Hospital Tres Mares, donde hay espacio suficiente. El 21 de octubre le hace una interpelación el Grupo Parlamentario Regionalista y usted ya nos dice que, por lo que se refiere a la fisioterapia y a la consulta de odontología, hay un contrato menor, ya tenemos el proyecto hecho, y leo textualmente, y el presupuesto de inversión, que son 40.000 euros y pico, que vamos a invertir para adecuarlo, para que pueda estar allí, que efectivamente cuando se trasladaron no podía estar allí. Pero hay locales vacíos que vamos a empezar a adecuar. Efectivamente, si usted va al Hospital Tres Mares de Reynosa, ve un cartel donde se reflejan las obras de ese contrato menor. Sigo con la cronología de hechos. El 9 de noviembre, manifestación en Reynosa, más de 5.000 vecinos pidiendo soluciones, en concreto a la situación que viven de la atención primaria en Reynosa por la situación del centro de salud. Y el día 2 de diciembre, sorprendentemente, y ante unas preguntas a la presidenta, en esta tribuna, la presidenta del Gobierno, la señora Buruaga, dice: se cae un techo por falta de mantenimiento en años y es culpa del Gobierno del Partido Popular. Pero sigan recabando, empiecen a sufrir, que eso también lo vamos a arreglar. De hecho, ya hemos empezado a hacerlo y a primeros de año otro disgusto. No va a ganar usted para disgustos esta legislatura. Reabriremos progresivamente las consultas en el Centro de Salud de Reynosa. Por eso hoy, señor consejero, le hacemos estas preguntas, porque estamos a mediados de marzo y queremos saber cuál es el cronograma que tiene previsto la Consejería con respecto a la puesta en marcha del Centro de Salud de Reynosa, que anunció la presidenta para principios de año. Nosotros hemos estado allí y no se ve ninguna obra aparentemente. Y cómo se va a llevar a cabo y, además, si la Consejería cuenta con los informes técnicos necesarios y favorables para proceder con la apertura y puesta en marcha del Centro de Salud de Reynosa. Y esta diputada le pediría que me conteste a las preguntas y que me respete, que no diga que yo miento en la tribuna, porque lo que he hecho en mi intervención anterior es leer exactamente la carta que la Asociación de Diabéticos le ha enviado a todos los asociados. Están jugando con nuestras vidas, no tenemos quien las sepa manejar, y si tienen que rodar cabezas, que rueden, porque están jugando con la vida de muchas personas. Esto es una carta de la Asociación de Diabéticos que usted y yo tanto respetamos. Le ruego que me conteste a las preguntas. Gracias, señora diputada. Y para la próxima, pues se ciñe al tema objeto de debate. Tiene la palabra el consejero de Salud, señor Pascual. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, si uno utiliza una cita, siga la referencia. Si no la cita, es suya. Y voy a la cronología que usted ha dicho y que interpreta. Efectivamente, el 9 de septiembre se cayó un techo. Se cayó un techo y no había ningún médico dentro. Ya sé que algunos medios que usted utiliza pues decían que se cae el techo de una consulta médica mientras trabajaba una facultativa. Otros decían una médico sobrevive a la caída del techo. No, el médico no estaba en la consulta. Pero bueno, en cualquier caso. El centro, tras un informe técnico que dijo que había un riesgo
de que se cayera, no antes del informe técnico, porque la primera impresión fue que estaba bien, el primer informe que nos dieron, luego un informe técnico cuando hicieron una serie de catas y dijeron hay un riesgo de que se caigan las bovedillas, que es cuando se tomó la decisión de que se traslada a todo el mundo al hospital. Y toda la gente se traslada al hospital porque existía un riesgo. Hacemos un proyecto, no se pudo declarar la emergencia porque el edificio no tiene un daño estructural, no se cae el edificio, se caen los techos por las bovedillas, pero no se cae el edificio, por tanto no fue posible hacer un contrato de emergencia y lo que hicimos fue un contrato por fases para ir adelantando el regreso de esa gente que se tuvo que ir fuera. Y lo que ocurre es que cuando se hicieron 125 catas en el edificio, el informe de los ingenieros, con el resultado de esas catas, pues nos dijo una cosa que no esperábamos, y es que pues habría que revisar todo el edificio. Luego, posteriormente, cuando se derribaron las bovedillas y se empezó a reparar el tejado, el techo de escayola de la segunda planta, que ya está muy hecho, hubo que volver a parar otra vez, porque resulta que hay unas viguetas que son del año 72, que son de hormigón pretensado, que no sé lo que es, pero que lleva unas varillas, que había que analizar las dichosas varillas por si acaso se habían tocado las varillas. Bueno, pues también hubo que parar, adjudicar un contrato de asistencia técnica para que fueran otros ingenieros y nos valoraran el riesgo. Y en esas estamos. Pero bueno, en cualquier caso, el centro lo que ocurre es que está en un estado lamentable. Yo lo dije aquí, lo primero que hicimos cuando llegamos fue una obra de urgencia para que el agua dejara de salir marrón. Que es que estuve 2 años la legislatura pasada diciéndoles que salía el agua marrón, que lo arreglaran. Y cuando llegué, la dentista vino a verme, nada más llegar a la consejería, y me dijo, es que tengo que dar agua de solares para poder trabajar y llevar botellas de agua de solares a la consulta porque sale marrón. ¿Y qué hicimos? Pues cambiar las tuberías y ponerlas por fuera. ¿Por qué? Porque había que prever la rehabilitación del edificio y ya se pondrán en condiciones. Así está el centro. Pero es que cada vez que mandamos a un técnico a hacer algo, nos dice que está muchísimo peor. Por tanto, el plan que teníamos, que era recuperar la actividad, ahora pues se ha ido retrasando por esos informes técnicos. En mayo se terminará, pero en mayo la dirección asistencial tomará la decisión porque en mayo también nos entregan el proyecto de reforma integral que hemos encargado. No el plan PIREP, porque el plan PIREP es de eficiencia energética y ese centro necesita muchísimo más que el plan PIREP a la vista de lo que hemos visto. Y cuando tengamos el proyecto definitivo, los ingenieros, los arquitectos y la dirección del Servicio de Salud, junto con los profesionales, decidirán si es compatible la obra que tenemos que hacer con la actividad asistencial. Y si no es compatible, porque nos dicen no puede ser que estén obreros trabajando y pasando consulta, pues lo que haremos será odontología, fisioterapia, atención temprana, buscarles una ubicación en el hospital y que estén allí hasta que podamos ser compatible la actividad en el centro. La obra que habíamos emprendido está 2/3 prácticamente terminada, se acabará este mes o a primeros del mes que viene, pero esperaremos al contrato, al proyecto definitivo. No vaya a ser que el proyecto definitivo nos diga que es inviable mantener la actividad y no vamos a arriesgarnos a meter gente en el centro cuando no se puede hacer. Gracias, señor consejero. Para el turno de réplica tiene la palabra la señora Fernández. Gracias, señora presidenta. Miren, señor consejero, le pido que se centre. Todavía tiene tiempo para decirnos por qué en el papel dicen una cosa y la realidad es otra. Este cumplimiento de la resolución parlamentaria es de 7 de marzo. Ustedes dicen aquí que la fisioterapia ya se ha restablecido en la comarca y la odontología está pendiente de adecuarse en la segunda planta del centro de salud para reiniciar allí la actividad. Bueno, pues la fisioterapia no está, sí está haciendo informes de dependencia, no está de fisioterapia, porque no han terminado las obras del hospital, del contrato menor, que usted en esta tribuna dijo que terminarían para diciembre. Y yo entiendo que las cosas se complican, consejero. Yo lo entiendo, porque hemos gobernado y sabemos lo que es gobernar. Se aprobó aquí una moción por unanimidad, cogiendo además expresamente los plazos que usted nos dijo en la interpelación. Para ese contrato menor, diciembre del 24. Para la puesta en marcha del nuevo centro de salud, abril del 26.
Y todas las obras tienen sus problemas, como bien usted nos ha explicado. Pero yo quiero saber qué cronología maneja usted y, sobre todo, quiero saber por qué los vecinos de Reinosa y los campurrianos no saben nada del fisioterapeuta, que primero fue a Espinilla, después no había luz, después no había agua. Usted dijo aquí que provisionalmente se pondría en Espinilla hasta que después iría al Hospital Tres Mares cuando termina la obra a finales de año. Dice usted que la obra parece que ya va a terminar, pero ahora el fisio está haciendo informes de dependencia. Y el odontólogo está en Los Corrales y Torrelavega. No le tienen tampoco los reinosanos y los campurrianos. Y eso sí me lo dice en el papel y eso sí es cierto. Y mire, en el último informe, que también del cumplimiento de otra resolución más parlamentaria que aprobamos posteriormente, usted nos dice que las obras de ampliación va a haber 7 consultas en los espacios a utilizar en el centro de salud y en su ubicación provisional. No sabemos qué consultas son, hay poca transparencia, se lo preguntan los vecinos y se lo preguntan los profesionales. No saben cuál en esa segunda planta se van a poner en marcha. Ya le digo que el otro día estuvimos allí y ni siquiera se veían obras por ningún sitio. Y luego la cronología para el nuevo centro de salud, pues efectivamente nos cuentan que hay 2 fases, que para la primera se necesitan 4 meses de estudios previos del proyecto de seguridad y que para la segunda 5 meses de ejecución más 2 años de obra. Yo querría saber también en qué momento de ese cronograma nos encontramos ahora, que esas son las preguntas que yo le he realizado y que espero y deseo que en esta ocasión me pueda contestar. Y le pido que informen a los campurrianos de la decisión que toman y que la presidenta no cree expectativas que luego no va a poder cumplir con la comarca de Campo, que está muy tocada, consejero. Gracias, señora diputada. Para el turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Salud, señor Pascual. Señoría, yo creo que se lo he dicho, pero bueno, se lo vuelvo a repetir, no tengo ningún problema. Lo que sí es que la vuelvo a decir lo mismo. Mire, cuando tomamos la decisión de trasladar a la gente fue porque existía un informe técnico. Y usted me pregunta que si tenemos los informes técnicos necesarios y favorables. Cuando se tome la decisión los tendremos, por supuesto. ¿Usted qué se ha creído? ¿Que los técnicos del Servicio Cántabro de Salud son 4 cantamañanas que están por allí? No, son los que determinan. ¿Los técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos son 4 cantamañanas? No, son los que hacen el informe. Pues claro, hemos abierto alguna cosa. ¿Qué les pasó con Sierra Llana? Que empezaron a decir que si no sé qué y luego apareció un informe de riesgos laborales que estaba bien. Y entonces, claro, se cierra la boca. Se lo he dicho. Se terminan las obras ahora de la planta 2, donde hay eso, donde iba a venir para mayo, que estará ya adecentado y limpio, iba a venir el odontología a recuperarse y a recuperar atención, preparación del parto y atención temprana, lo que se había ido a Matamoros, a Espinilla, todo, volvería. Pero, como han surgido informes técnicos posteriores que nos obligan a hacer un proyecto mucho más amplio, porque nos dicen que hay riesgo, porque, mire, literalmente dicen, del aparente buen estado, ausencia de fisuración o rotura de los elementos estructurales, vigas y viguetas, no podemos obviar que las bovedillas es necesario demolerlas porque existe un riesgo de caída de los falsos tesos que pudieran desprenderse. Yo con un informe técnico así encargo al arquitecto que me haga una remodelación integral del centro, perdóneme. Pero es que yo con esto, que se lo he leído literal, entrecomillado, de un técnico que me ha dicho que se puede caer, pues claro que habrá que hacer la planta baja, la primera, la tercera, todo, eliminar todas las bovedillas, tirar todos los techos, volverlos a hacer, habrá que hacer las canalizaciones, habrá que hacer las instalaciones eléctricas, las de datos, todo. Además de todo el plan de eficiencia energética, que ya le dije en su momento que el presupuesto que pone el Gobierno de Cantabria es el doble de lo que está contemplado en Plan Piré. Ponemos más del doble de lo que está contemplado en Plan Piré para hacer una remodelación integral del centro, pero por motivos de seguridad. ¿Y cuándo se determinará esto? Se lo he dicho también, en mayo. Yo no voy a subir a Reinosa a hacerme vídeos, ni a hacer publicidad, ni nada de nada. Cuando en mayo tenga el informe técnico del arquitecto y la dirección del Servicio Cántabro me diga compatible, no compatible, anunciaremos si sí o si no. Y diremos los plazos si sí o si no. Parte del contrato se va a hacer antes del primero del año que viene, porque es Plan Piré y hay que justificarlo. Pero es una parte. Eso es una parte. La otra parte de la obra
tengo que saber los plazos cuando la arquitecta haga el proyecto definitivo. ¿Qué quiere que le diga? Y todo basado en informes técnicos que usted pide. Es lo que estoy haciendo, basándome en informes técnicos. Nunca estoy tomando ninguna decisión a la ligera. Si en base a eso se irá haciendo. Ahora los profesionales han planteado que no querían volver. Bueno, pues está la dirección del Servicio Cántabro. Termine, señor Sí, voy terminando, consejero. señora presidenta. Negociando con ellos, obviamente, y hablando con ellos, pero ya se les ha dicho lo mismo. Cuando tengamos el informe técnico, como se hizo en su momento con la Junta de Personal allí, y se les plantearon y se les pusieron los informes encima de la mesa. Pues Gracias. cuando tengamos eso, lo haremos. Gracias, señor consejero.